Bueno, vamos a hablar en esta ocasión respecto de el perdón y el derivado del perdón. Del perdón se ha hablado mucho en la historia eh, respecto de las ediciones bíblicas em, para buscar una forma de cómo evitar problemas mayores, ¿no? La lógica del perdón en realidad es tratar de buscar como evitar problemas de la falta de llegar a acuerdo por cometer errores con la boca, con las acciones y con la maldad, incluso intrínseca. Y por ahí está la lógica del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón, la P, la E y la R, se refiere a una persona, a un ser, a una criatura. Y el don, que es una virtud, la letra D, es por lo que llaman día o luz. Y eso de ON, que es encender, como que encender la luz, ¿no? Don, encender la luz. Si la D es el principio de la palabra día y lo que es en inglés, o N, que es como encender o avanzar o ingresar, y a eso le llaman don, por ahí se dijo don de Dios, pero don entendemos entonces que es como el principio de una luz, como encender el principio de una luz. Entonces cuando vemos la palabra perdón, vemos que una criatura, una persona, un ser, por eso dice PER de persona, con un don, con una luz que puede encender. Entonces, si colocamos atención a lo que realmente es el perdón, es una luz encendida en una persona o en una criatura. Ahora, el perdón, cuando lo entendemos, no es de yo hacia usted o de si usted hacia mí. Así no es. El perdón no está hablando de dirección, de yo hacia usted o usted hacia mí. Está hablando de una criatura, de un ser, que entiende el concepto de la letra D eh, en abecedario, es la letra A, B, C, D, la número 4 y la número 4 que quiere decir cuarto o también habitación, pero para pasar del cuarto y a la habitación eso es otra comprensión. Pero la letra D, que en realidad quiere decir habitación, eh, la palabra día toma este principio de para entender el concepto de habitación que es con principio H, pero eso es otro tema. Entonces en el perdón vemos que la cuarta parte de izquierda a derecha se coloca en la cuarta parte justamente por esto de la palabra día, por la letra D que es cuarta, y eso de ON que es encender o entrar o ingresar. Entonces, cuando analizamos el concepto perdón, la intención de la letra y la palabra perdón, se trata de que una criatura ingresa en una habitación o en un estado para encender algo, es decir, para entender algo que antes no veía bien. El perdón tiene 6 letras. ¿Por qué es importante las 6 letras? Porque el número del ser humano y no de otra criatura o de otro linaje, es el 6. Y el 6 es la inversión del 9, porque la inversión y el espejo no son lo mismo. La inversión del 9, que quiere decir rotación, o toroide, mejor dicho, si yo tomo el 0 y hago una rotación, eso es un 8. Y si hago una rotación en otro ángulo, eso le llaman infinito. Entonces, el perdón, en realidad, quiere decir que el cielo, al invertirse en la humanidad, en una criatura, puede aplicar adentro de la habitación
que es un cuarto, y ese un cuarto quiere decir 1 de 4 o 90 grados, y ese 90 grados quiere decir otra cosa, pero eso es otro tema. El perdón entonces quiere decir que una eh, autoridad o autorización que bajo cierta comprensión la humanidad puede aplicar o no puede aplicar. Bien, ahora que entendemos esto de el don, que quiere decir principio de luz que enciende, y esto de PER, que quiere decir persona o criatura, luego entendemos la palabra responder, y aquí hay que poner atención. Responder. Cuando vemos esa parte de ponder, vemos que el perdón es la misma cosa que el ponder. Si usted ve las letras PONDER, ve que es la palabra perdón, pero en otro, como desordenada aparentemente. Que el perdón se coloca al final del responder y que al principio de responder vemos que la letra RES y vista por derecha a izquierda, SER está hablando de el ser, de el espíritu. Ahora, fíjese usted que en el perdón se abrevia la persona y en el responder se abrevia el ser. En otras palabras, uno está identificando, el perdón está identificando eh, como la persona, como las capacidades de una criatura. Y el responder en el ser está identificando las capacidades como adentro de la filosofía de una criatura. ¿Por qué del perdón se pasa al responder de 6 a 9? Porque el perdón y el responder entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra, si de número se trata, el cielo es 9. Y la inversión, que no es espejo, la inversión es en 6. Entonces, del responder, que tiene 9 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que tiene 9 letras, se invierte en la humanidad, que la humanidad tiene cierta autoridad para perdonar y cuando entra en modo de juicio justo, eso tiene una implicancia, que el ser humano tiene una autoridad real para perdonar, no lo que quiera decir otra criatura durante el astral, en los sueños o en las manipulaciones de los sueños, o lo que quiera decir cualquier persona aquí en la Tierra o fuera de la Tierra con otro título. Eso no. Cuando un ser humano eh, decide tomar la función de juicio justo y no cualquiera puede hacer eso, por ahí en citas bíblicas, en Reina Valera 60, se dijo, y vitronos y los y las que recibieron autoridad de juzgar. O sea que no cualquiera puede hacerlo. No es que usted no pueda, sino que tiene que graduarse en algunas comprensiones. Y del perdón al responder, el perdón está llamando al responder. La persona está llamando al ser. La persona, en la palabra perdón, se ve por la izquierda, P-E-R, persona. Y el ser, en el responder, se ve por la derecha. En la palabra responder se ve por la derecha. En otras, no sé si se está entendiendo, pero lo que por la izquierda tú quieres, tú quieres pedir, si es que lo pides, por eso dice perdón y S-P-E-E-R de persona, pero también de pedir. Por la derecha, en la palabra responder, ahí vas a ver al ser que se antepone a ese ponder que es el perdón. Lo que pides por la izquierda, lo vas a ver en el ser por la derecha. El perdón y el responder van de la mano. Para que el ser
Eso ya es como en filosofía, ¿no? Ya, para que se te pueda responder hablando en simple, tú tienes que entender la lógica 6 9 9 6. Tienes que entender que el cielo número es 9 y que la respuesta es en 6 en tierra. Si tú no entiendes eso, entre el 6 y el 9, entre el 9 y el 6, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, como eso de Apocalipsis 10, que puso un pie en tierra y el otro pie en realidad es en el mar, dice ahí, o en el agua, pero en realidad es en el mundo de los espíritus, en el espíritu de revelación. Porque si yo aquí digo que uno más uno es 2 con el cuerpo físico conscientemente y luego uno saliera del cuerpo físico en el astral, en los sueños o lo que se permita, sigue siendo uno más uno es 2. Entonces, tienes que entender la lógica verdadera del perdón. El perdón y el responder, que quiere decir 6 en 9 y 9 en 6, quiere decir el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Si tú no entiendes la lógica 6 9 y 9 en 6, tú puedes ir a la religión que quieras, tú puedes ocultarte en el ocultismo que quieras, puedes usar los rituales que quieras, puedes hacer ¿cómo decirlo? Estas sociedades de rituales que quieras, te las puedes dar de profeta, de Dios, de diosa, de religioso, de representante del universo, no sé qué cosa, todo eso es basura. Si tú no entiendes la lógica 9 en 6 y 6 en 9, que el cielo en la tierra y la tierra en el cielo, respecto del perdón y el responder, tú no entiendes nada y nunca has comprendido verdaderamente la lógica del perdón y el responder. Bien, ahora en el responder tenemos que entender algo. Cuando de habitación se trata de habitar, de entender, de luz, de la palabra día, el principio de, que es un principio, pero no la totalidad, sino un principio, en el responder, si yo le quito la palabra, la letra D, fíjate que dice eh, que el ser puede reponer algo. La letra S, ¿qué es la letra S? La letra S, la gente lo ha enseñado como plural, como varios, como lo singular y lo plural, y la letra, las palabras que terminan en S es como lo plural, ¿cierto? Así se ha enseñado. Pero en realidad, la letra S tiene otro significado. La letra C, la letra S y la letra Z son la misma cosa, pero en estados. Pero eso es otro tema. Para reponer algo, para reponer algo tenemos que entender el principio de y el principio S. Principio de y principio S. La D ya sabemos que es como el número 4, que es entrar en una habitación. El principio del día. La palabra día tiene la letra D. Entonces, tenemos que entender que la habitación tiene una parte de comprensión que es la letra D. La letra S en el pasado fue llamado como serpientes. Y en realidad es todo un tema esto de la serpiente, porque una cosa es el linaje de la serpiente y a otra cosa es la comprensión de la serpiente en el desierto, cuando cierto pueblo estaba saliendo de Israel. Y eso de que se colocó una serpiente en una cruz, ahí hay un montón de cosas que comprender que si no se hablan con la claridad se van a dar vueltas en círculo en religión y nunca se va a entender nada entre metáfora, entre parábola, entre manipulación y entre charlatán por cielo, mar y tierra. Ahora, lo que tenemos que entender que el perdón y el responder quiere decir cielo en tierra y la tierra en cielo. Por ahí en otros lugares se dijo que lo que se atara en la tierra también se iba a reflejar en los cielos y lo mismo en el cielo se iba a reflejar en la tierra. Y ahí estamos hablando del perdón y el responder, del 6 al 9 y del 9 al 6. Para reponer algo, que la palabra responder, para reponer, ¿qué es lo que es reponer? Que falta algo y la única manera de arreglar esto es que eso sea llenado con algo. Y ahí el reponer, tenemos que entender la palabra responder para que se vea como reponer
hay que entender la letra S y hay que entender la letra D. La letra D ya se entendió, que ya sabemos que es habitación, que es letra cuarta, que quiere decir cuarto o pieza, que en realidad es habitación. Pasar de la letra D a la letra H requiere una comprensión que es para otra ocasión. Pero todavía no vemos el reponer en el responder hasta que entendamos la letra S. Y la letra S, lo que se le ha enseñado a todo el mundo es que es por lo plural. Las palabras que terminan en letra S es por varios. Pero en realidad la letra S es la mitad de algo. La mitad de algo. La mitad, no la totalidad, sino la mitad de algo. Una parte de algo. Si una parte de algo en la palabra responder está en el ser, porque RES, mirado de derecha a izquierda, dice ser, que en filosofía se refiere a la criatura, al espíritu. Em, si la letra S, bajo otra comprensión, es un estado C, S, Z, pero eso es otro tema. La letra S por sí sola eh, es la mitad de algo. La mitad. La letra S en realidad en número es otra comprensión, pero como estamos hablando entre el cielo y la tierra en el cielo, la única lógica que importa es el 6 y el 9 y el 9 en el 6. La letra S es la mitad de algo y esa mitad, hablando del cielo y la tierra, quiere decir que una parte está en el cielo o una parte tiene implicancia en los cielos, en el cielo, en las partes altas o lo que no ves. La palabra responder tiene 9 letras y ya sabemos que el número 9 es el cielo de los números y la letra S es una parte de algo y esa parte son los cielos o el cielo. La otra parte está en el perdón, que es en la tierra. Por eso por ahí en otras ocasiones se dijo que lo que en la tierra se ate o se desate tiene implicancia en los cielos y viceversa. Y ahí estamos hablando del perdón y el responder. Lo primero que hay que entender entonces del perdón y el responder es qué significa el concepto, las letras, las posiciones. Después se ingresa a los fundamentos de eso, pero primero es entender los conceptos, porque si no, usted sabe lo que pasa, está lleno de charlatanes usando el supuesto perdón y emocionalismo barato, injusticia, perversión, desastre tras desastre. El perdón entonces, ¿qué es lo que es? Es una persona, una criatura que tiene un don. ¿Y cuál es ese don? La comprensión del número 4, llamado cuarto, o habitación, eh, cuando se entiende el concepto H, pero eso es otro tema. ¿Y qué es lo que es el responder? Es el reflejo del número 9, de las 9 letras en el responder, que quiere decir cielos, en donde el ser, el individuo en la tierra, tiene una autoridad o una representación en los cielos y una autoridad para hacer y deshacer, pero bajo ciertas reglas. Ese ser en el responder, RES, visto por derecha es el ser, que es la misma persona que está en tierra, pero con autoridad en los cielos o en el mundo de los espíritus y más allá que eso incluso. El perdón y el responder, si usted no entiende la lógica 6 en 9 y 9 en 6, no le sirve de nada repetir hablar de perdón para arriba y perdón para abajo. Lo primero que tienen que entender que perdón y responder quiere decir tierra y cielo y tierra. Implicancias entre la tierra, el cuerpo físico está hecho de tierra. Tiene agua también, otras cosas, pero es de tierra. El perdón entonces va asociado en las manifestaciones en la tierra. Y el responder va asociado en la autoridad que el espíritu que tiene dentro del cuerpo físico tiene implicancias fuera de la tierra. Eso quiere decir perdón y responder. Bien, para reponer, en el responder tenemos que entender la letra S y la letra D. Y la letra D ya se entendió. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender lo que es entrar
en la habitación. Y eso se va a entender con más profundidad en su momento cuando se entienda la letra H, porque el ser humano tiene un principio que es la letra H y la humildad tiene un principio que es la letra H. Y los que no habitan la humildad y los que no son íntegramente humanos se sienten humillados con la misma letra H. No es que el ser humano o la humildad lo esté humillando, sino que así se perciben ellos por no tener ciertas comprensiones. Y el reponer, cuando nosotros entendemos que el responder tiene 9 letras, que ya sabemos que es cielo, el número 9, cuando vemos la palabra reponer, le sacamos la letra S y le sacamos la letra D, bajamos al número 7, 7 letras. Y esas 7 letras es una revelación, porque en inglés el número 7, que es seven, en realidad no es un número, es un estado. Y el estado consiste en, en tomar la letra S y E, luego colocar un espacio y tomar la letra V, E, N. Entonces no es un número, es un estado llamado seven, verbo seven. Se ven las cosas, se entienden las cosas, se habitan las cosas. Y nunca fue un número. Y luego en español, cuando vemos el número 7 escrito, vemos que el 7 en realidad es otra cosa. Es una revelación que tiene que comprenderse con la letra N. Y ahí el 7 pasa a siente, siente. Y ese ente, que es un espíritu, toma la función 6. Todas estas cosas yo sé que parecen un poquito como medias extrañas porque hay que entender comprensiones de la letra N, comprensiones de la letra H, de la letra H, perdón, y entender esto, ¿qué pasa cuando el perdón correcto es aplicado entre el 9 y el 6 y el 9? Y el responder se refleja en 7 letras llamado reponer. Y esa comprensión de 7 letras quiere decir la revelación del verbo se ven, que no es un número, es un estado habitado el que responde y permite reponer lo que antes se había perdido o lo que antes no estaba. Una vez que entendemos esto del perdón y el responder, ahí recién podemos ingresar a esto de los fundamentos del perdón. ¿Qué es el perdón? En simple, el perdón es la capacidad de evitarse problemas mayores en la tierra, en los cuerpos físicos, y fuera de la tierra, en el mundo de los espíritus, o en la demonología también. Pero eso ya es más avanzado. Cuando los fundamentos del perdón no se entienden verdaderamente y no se saben aplicar, no tiene implicancia fuera de la tierra. No importa que usted se la dé de religioso, de pastor, de ministro, de profeta, de lo que usted quiera decir, aunque todo un estadio esté con usted, aunque todo un país esté con usted, eso es basura. Si usted no entiende la lógica del perdón, lo que usted quiera hacer no tiene implicancia fuera de la tierra. El perdón es simplemente una negociación para evitar problemas mayores de la consecuencia de su lengua, de sus acciones y de sus intenciones, de cómo usted se manifestó en la tierra y lo que usted causó en la tierra y las implicancias que tiene fuera de la tierra. Eso es el perdón. Evitar los problemas de actuar mal, de hablar mal, de actuar mal y de pensar que no hay consecuencias sobre usted por la intencionalidad de las cosas que usted hizo. Eso es el perdón. Es un paso antes de enfrentar la consecuencia de tus lenguas y de tus acciones con o sin tu permiso. No lo que tu papá, ni tu mamá, ni de tu pastor, ni tu ministro, ni de tu escepticismo, ni de tu tarot, todo eso es basura. Es la consecuencia de tu lengua y tus acciones con o sin tu permiso. Y ahí el perdón cumple una función. Para que el perdón se pueda entrar en la profundidad de eso, ahí hay que entrar al juicio justo. El juicio justo, la función de juicio justo
son esos que salen en cita bíblica, en Reina Valera 60, donde se dijo que y vi tronos, y los que se sentaron en esos tronos, hombres y mujeres, son los que tienen autoridad para perdonar y también para no perdonar, porque el juicio justo está fundamentado en el sonido, o sea, lo que usted habla y lo que provoca el sonido, lo que usted hace y lo que provocan sus movimientos, sus acciones, y por encima de ello, o en el corazón de ellos, es la intención. Ahora, ¿quién puede juzgar la intención? Pues quien ve tus intenciones. ¿Y quién puede ver tus intenciones? A quien se le permite ver tus intenciones. Y como el perdón y el responder, estamos hablando de la tierra y el cielo, adentro del cuerpo físico y fuera del cuerpo físico, entonces se tiene que permitir una autoridad para, estando en el cuerpo físico, hablar y hacer lo que haya que hacer, y estando afuera del cuerpo físico, hablar y hacer lo que haya que hacer. Porque un juez o una jueza no está para imitar la verdadera autoridad del perdón y el responder, sino que si tiene que esperar el tiempo o tomar las evidencias que se necesiten en la tierra y fuera de la tierra antes de responder a cierto perdón que alguien quiera pedir, necesita la evidencia. Lo que es en tierra y lo que es fuera de tierra es fuera de tierra. Entonces, en esto del perdón y el responder, lo que tenemos que fijar para un futuro, donde ya se tiene que ir a las profundidades del perdón, que ya sabemos que el perdón en realidad es una petición de intentar que usted eh, no, ¿cómo decirlo? Que usted, déjeme buscar la palabra correcta, de que usted no, no es sufrir la palabra, sino no tenga que asumir lo que usted hizo. Eso es el perdón. No es una negociación. El perdón no es una negociación. El perdón es una forma de verlo a usted tal cual como es y cómo usted se justifica. Y según cómo usted se justifique, lo que se requiera en tierra y fuera de tierra para analizar si usted era una persona inocente, ignorante, consciente o malvada. Así de simple. Y ahí entra el perdón y el responder. La función del perdón que fue colocada en Reina Valera 60 está así en forma simple y cualquiera lo puede leer, pero en realidad se requiere, en realidad es una autoridad permitida para algunos y algunas, no que tengan que pedirle permiso a un ministro, a un pastor, a un padre, una madre, un religioso, un sacerdote, eso es basura. Es una autoridad real permitida en algunas personas que se han ganado el centro a sentarse en ciertos tronos y tienen autoridad real para el día y la hora que corresponda, sin excepción ni acepción de persona. Y eso incluye padre, madre, hijo, novias, vecinos, compañeros, laborantes, gente conocida, reyes, presidentes, profetas, ministros y el que se diga Dios y diosa. Porque cuando se dice que no se hace excepción ni acepción, es que los títulos no funcionan para nada a la hora del juicio justo. Em, bueno, en esto entonces del perdón y el responder, en simple, si es que se puede hablar en simple porque se tocaron algunos puntos que todavía no se han explicado, el perdón tiene 6 letras y el responder tiene 9 letras. Y cuando de números se trata, el 6 quiere decir en tierra y el 9, el cielo, quiere decir fuera de tierra. Tierra y cielo. En tierra y fuera de tierra. Eso quiere decir, el perdón es una virtud que mientras esté en los cuerpos físicos se puede aplicar. Y el responder es una autoridad real que tiene implicancia fuera de los cuerpos físicos, en el mundo de los espíritus o en el mundo de las tecnologías que el mundo todavía no conoce, de lo sobrenatural o de lo supernatural. Eso es el responder. Cuando con el conocimiento y la autoridad permitida, correcta, se puede entrar a esto del perdón, ahí se baja al verbo se ven, al reponer. Y al reponer
para que se pueda reponer, se tiene que hacer una investigación de juicio. Y en esa investigación de juicio se entra en la autoridad real de los que tienen la autoridad permitida para sentarse en los tronos, eso que se dice bitronos, y se pudieron sentar los que recibieron la autoridad para eso. En otras palabras, los que pueden estar en la tierra y fuera de la tierra y a quienes se les permita. En Apocalipsis 10, la cita esa dice que puso un pie en la tierra, y eso quiere decir cuerpo físico, y el otro pie en el mar, y eso quiere decir en el mundo de los espíritus. Eso quiere decir el espíritu de revelación, que entre las virtudes y los defectos por los cuerpos físicos no se pierde nada cuando de juicio justo se trata. Pero eso ya es otro tema. Yo sé que se están tocando muchos puntos así como ¿qué estás hablando, no? Hay que explicar la letra H, hay que explicar la letra N, hay que explicar las cosas que antes no se han dicho y hay que prepararse porque las cosas que se dijeron por ahí entre el mundo religioso y el mundo infiltrado como protestante, que en realidad era una infiltración, la cosa está pero patas para arriba y no es así como se ha dicho. Pero no hay que andar peleando ni andar discutiendo y deje que las personas escépticas se junten entre ellos, entre ellas, y deje que las personas burlescas se junten entre ellos. Y las personas que nos hemos conocido, ya está. Ahora se vienen algunas cosas nuevas que hay que comenzar a entender, porque esto del perdón es una cosa bien seria. Alguien que no recibe el perdón va a enfrentar las consecuencias sí o sí. No hay religión que a usted le salve, no hay política, no hay monarquía, no hay tarot, no hay ocultismo, no hay tecnología, no hay viaje espacio-tiempo, porque la autoridad real es espacio-tiempo. Ahora, em, cuando llegue su momento, van a ir saliendo nuevas cosas en distintos puntos y se van a ir comprendiendo cosas que antes no se habían visto ni oído. Y usted no tiene que sentirse como inferior o superior, ni escéptico, ni ponerse del lado de alguien que habla como yo, sino que simplemente ahí en silencio, en secreto, y bueno, los que tienen los ovarios, perdón, las que tienen los ovarios más puestos, bien puestos, preguntar lo que haya que preguntar, y los hombres, hablar lo que haya que hablar, porque no importa lo que usted pensaba antes de empezar a oír ciertas cosas o lo que vivió. Importa lo que usted va a hacer con lo que va a oír y con lo que va a leer y con lo que va a entender. Y de ahí para adelante vamos a ver cómo se van a enfrentar ciertas cosas. Así que, en simple, el perdón y el responder, ¿qué es lo que es? Es la tierra en el cielo y el cielo en la tierra. El perdón es una capacidad de evitar problemas que si no se aplica, usted los va a enfrentar con o sin su permiso, llorando, manipulando, pervirtiendo, victimizándose, culpar a los demás, eso no interesa, a usted se le va a aplicar sí o sí la consecuencia de no aplicar el perdón. Y el responder tiene reglas que van asociadas al juicio universal o al juicio justo de los que están autorizados, hombres y mujeres, que están autorizados en eso llamada cita bíblica, que recibieron facultad de juzgar, que no es para cualquiera, sino es para los que se graduaron en ciertas cosas, porque la última palabra no la tiene un juez aquí en la tierra, de ninguna nación, ni una jueza tampoco, la tienen los jueces, hombres y mujeres, espacio-tiempo. Ellos son los que la tienen y a los que se les permite cuando se requiere. Y para eso hay que ser humildes, hay que ser campeones y campeonas de entrenar la lengua, los pensamientos, la reputación, la complicidad, la herencia de la familia, la falsedad, la hipocresía y un montón de basura que hay que someter. Bueno, esta introducción llevo 34 minutos, es más que todo para abrir una puerta al futuro, porque el perdón y el responder es muy importante, muy importante. Si usted no le da el peso
al perdón y al responder, hay cosas que usted va a vivir y algunos ya la están viviendo y no entienden lo que están viviendo por la consecuencia de su lengua, de sus acciones, de su complicidad, de su cobardía, de su orgullo, de su perversión y de su falsedad. Usted pensando que eso no tiene consecuencias, las tuvo desde el pensamiento uno. Pero el perdón y el responder está para poner en orden ciertas cosas y evitar cosas mayores. El perdón tiene autoridad de evitar que la función de juicio justo caiga sobre usted si es que ha actuado conscientemente mal. Si usted no toma el perdón, una vez que se entienda las bases del perdón, usted va a vivir en carne propia y en espíritu propio, en la tierra y fuera de la tierra, lo que a usted le corresponda. Bueno, pues, no es para andar asustando ni nada de esas cosas, sino que tenemos que prepararnos, porque aquí la cosa es individual y no colectiva. Incluso en una pareja, incluso en algunos casados, yo sé que esto va a ser polémica, pero sigue siendo individual. Pero ya se verá eso en su momento. Gracias por oír y para otra ocasión vamos a hablar de otro tema y por esta vez voy a hablar así. Pero para otras ocasiones yo solamente voy a hablar de 5 a 15 minutos porque no es necesario hablar tanto, pero en esta parte del perdón y responder yo creo que era importante. Pero para el futuro siempre va a ser de 5 minutos, si es que no menos, 15 minutos. Entre 5 y 15 minutos se van a colocar unos puntos y unas actualizaciones y usted va a tener que ir viendo quién es usted realmente y quién se dice ser. Hasta una próxima.